Es una bendición pues poder enseñar acerca del matrimonio. Ese es el tema que vamos a estar abarcando hoy, el matrimonio. Y básicamente hoy vamos a hablar acerca del fundamento de toda civilización humana, que es el matrimonio, ¿verdad? Y las próximas clases va a ser el domingo siguiente, en la mañana, y en la noche vamos a estar hablando del rol de la esposa, del rol del esposo. Y si nos queda tiempo, vamos a abarcar también acerca de los hijos, ¿no? Y cómo nosotros debemos de corregir a los hijos, cómo debemos motivarlos, cómo crecer los hijos. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a hablar acerca de este tema de la familia, empezando con el matrimonio. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por el matrimonio, porque el matrimonio es el fundamento de toda civilización humana, Señor. Es a partir del matrimonio que tú empezaste a edificar la humanidad. A todos aquellos que han sido hechos conforme a la imagen y semejanza tuya, Señor, les has dado el privilegio de procrear, pero también les has dado el privilegio de gobernar sobre esta tierra, Señor. Pero ayúdanos a entender, Señor, por qué el matrimonio en el libro de Génesis, antes de la caída del Edén, gozaba de plena comunión contigo, de plenitud, de perfección, y que realmente el hombre reflejaba lo que tú querías para el matrimonio en el jardín del Edén, Señor, antes de caer en el pecado, Señor. Ayúdanos a examinar en las Escrituras para que nosotros tengamos una idea de cómo era el matrimonio en el jardín del Edén, para que nosotros tengamos un punto de referencia, Señor, bajo el cual podamos dirigir nuestra vida por la fe en Jesucristo como matrimonios y como personas que hemos sido salvas por la fe en Jesucristo. Te pido que tú me ayudes con la asistencia de tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces vamos a estar hablando acerca del matrimonio. Y vamos a ver cómo el matrimonio es el fundamento de toda civilización humana. Entonces empezamos. Y vamos por una manera de introducción. Vamos a Mateo capítulo 7, del 24 al 27. Mateo capítulo 7, del 24 al 27. Y vemos en esta porción de la Escritura que el Señor Jesucristo, según el contexto, está realmente identificando cuál es el árbol que da un buen fruto. Y lo está haciendo en relación a la doctrina de la fe en Jesucristo. Hay muchas personas que hacen la obra de Dios externamente sin ser creyentes, ¿verdad? Y por eso nos dice la palabra de Dios en el versículo 20, dice así que por su fruto los conoceréis. Mateo 7:20. No todo el que me dice que Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? Que creamos en su Hijo, ¿verdad? Que la salvación es por gracia, por medio del Mesías Jesucristo, quien se hizo hombre y sustituyó por nuestros pecados en la cruz conforme a las Escrituras y resucitó de entre los muertos conforme a las Escrituras, ¿verdad? Él tuvo que morir por nuestros pecados para satisfacer la justicia divina y ofrecer por medio de gracia la salvación de Dios para el hombre por medio de la fe. Pero ¿qué dice en el versículo 22? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Externamente se ven como si fueran obras de Dios, ¿verdad? Pero ¿cómo le responde el Señor Jesucristo? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Estas personas pensaron que la salvación era por obras, y así era como pensaba el liderazgo de Israel, que la salvación era por obras, ¿verdad? Vimos esta mañana que el hombre es justificado aparte de las obras de la ley, ¿por medio de qué? Por medio del sacrificio de Cristo, ¿sí? ¿Es por la qué? Hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hemos sido salvos gratuitamente por su gracia. Pero ¿qué va a pasar? Hay personas que enseñan falsa doctrina. Y por eso entonces el Señor les muestra muy claramente a ellos que todo árbol que no da buen fruto, o sea, de buena doctrina, basado en la fe en Jesucristo únicamente, es cortado y echado al fuego. Aquí no se está refiriendo a las obras, porque las obras de estos hombres parecen ser en el nombre de Cristo, ¿verdad?
pero estaban confiando que la salvación era ¿por qué? Por obras. Y el Señor dice, apartados de mí, nunca os conocí. Entonces, partiendo con ese fundamento, el Señor les trae una parábola y la vamos a aplicar dentro del matrimonio. Porque espero que la mayoría de aquí son personas que ya han sido salvas por el Señor Jesucristo, ¿verdad? Como matrimonio, ¿verdad? Entonces, vamos a partir de ese fundamento. Y dice el Señor así en el versículo 24 al 27. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, hablando de Cristo. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato o un hombre inconverso que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Es necesario que nosotros tengamos nuestra fe puesta en Jesucristo, no solamente para nuestra salvación, sino también para que nuestras casas, nuestros hogares estén edificados bien sobre el fundamento que es Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Vamos a ver entonces, para que nosotros vamos a aprender cuál es el deseo de Dios para el matrimonio de un creyente, entre creyentes, entre un hombre y una mujer. Vamos a ver cómo era en el libro de Génesis, para tener un punto de referencia hacia dónde quiere Dios que nosotros nos dirijamos, ¿verdad? Y vamos a Génesis capítulo 1 y capítulo 2, en donde Dios nos va a mostrar cómo era el matrimonio antes de la caída en pecado. Y vamos a aprender algunas cosas de allí. Entonces nuestro bosquejo va a ser este: el matrimonio como la suprema creación de Dios. Ese es el título. Eso es lo que vamos a ver hoy. Y vamos a ver cómo era el matrimonio en el Edén, número 2. Número 1, el matrimonio como la suprema creación de Dios. Número 2, vamos a responder la pregunta, ¿cómo era el matrimonio en el Edén? Para que tengamos un punto de referencia. Entonces veamos, el matrimonio como la suprema creación de Dios. Punto número 1. ¿Por qué Dios los creó a su imagen y semejanza? Vamos allí, por favor, a Génesis capítulo 1 y 2. Génesis capítulo 1 y 2. Segundo, vamos a ver por qué Dios les coronó de gloria y de honra. Tercero, vamos a ver por qué Dios los creó para ejercer dominio sobre su creación. Cuarto, vamos a ver por qué Dios los creó como seres íntimos. Empecemos entonces, ¿cómo era el matrimonio en el Edén, verdad? Dice la palabra de Dios en Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Génesis 1:31, ¿verdad? Eso es lo que leemos allí. En el día sexto de 24 horas, Dios creó al hombre y a la mujer a la imagen y semejanza de él, ¿verdad? Al hombre primero y luego a la mujer la sacó de un costado del hombre. Fue la primera cirugía que Dios hizo sin anestesia. No había dolor en el Edén. ¿Por qué? Porque todo así ha hecho a la perfección. Entonces, ¿qué tenía el primer matrimonio en el Edén? Tenía total amor, total amor. Porque había una comunión vertical con Dios. Y como tenía una comunión vertical con Dios, el uno al otro podían horizontalmente amarse de la manera como Dios le amaba. El hombre y la mujer reflejaban entonces el carácter de Dios. Tenían total amor. ¿Y qué nos dice la primera de Juan 4:16 acerca del total amor en el matrimonio? Vamos allí, por favor. Primera de Juan capítulo 4, versículo 16. Nos dice la palabra de Dios: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Es el amor vertical, está hablando a creyentes. Dios es amor, y el que permanece en amor, o sea, en comunión con Cristo, permanece en Dios y Dios en él. O sea, se manifiesta, ¿verdad?
Entonces el amor que hace, el amor de Dios se manifiesta. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice muy claramente que el amor de Dios es el que nos constriñe, ¿verdad? También nos dice que debemos de amarnos unos a otros como Cristo nos, ¿qué? Nos ha amado. Entonces, ¿qué tenía en el jardín del Edén, el primer matrimonio? Tenía un total amor con Dios, un total amor con Dios. Tanto que Adán dijo cuando fue creada Eva, ¿cierto? Dijo, este es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Por eso será llamada varona, porque fue tomada del varón. Adán estaba satisfecho de que Dios le había dado una ayuda idónea para él. Por lo tanto, había total confianza. Vamos a lo que dice Génesis 2:25. Génesis 2:25. Dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. O sea que antes de la caída del Edén, no había vergüenza alguna, porque el hombre reflejaba todo lo que Dios quería de él. El hombre como un espejo reflejaba la gloria de Dios. Reflejaba su carácter, su amor, su santidad. Y ambos entonces reflejaban lo que Dios quería de ellos. Y Dios en ese momento compartía ¿de qué? De su gloria y su honra. El hombre era para que gobernara sobre la tierra. Es más, le dio poder para que sojuzgara sobre ella. Antes de la caída del Edén. ¿Cierto? Tenía total confianza con Dios. El que dice Génesis 2:25 nos dice allí, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces sabemos que la vergüenza vino a partir de ¿qué? Del pecado, en Génesis capítulo 3. Entonces tenían total confianza. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? La importancia no solamente del amor, número uno, sino como número dos, la importancia de la confianza en el matrimonio, en el hogar. ¿Qué nos dice la primera de Juan 4:18 acerca de la confianza? Vamos allí. Primera de Juan 4:18. Nos dice la palabra, en el amor no hay ¿qué? No hay temor. No había temor en el jardín del Edén, y aún cuando nosotros como creyentes caminamos según el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne, en el amor que tenemos con el Señor no hay ¿qué? No hay temor. ¿Por qué? Dice allí, sino que el perfecto amor, que es el que ofrece Cristo hacia nosotros, echa fuera el temor. Porque el temor lleva en él castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado o madurado en el amor de Dios. Muchas veces como creyentes, cuando estamos llenos de temor ante las adversidades que afronta el matrimonio, es porque nosotros no estamos madurando en el amor del Señor, no estamos permaneciendo en la vid que es Cristo, para que podamos llevar como fruto espiritual, que podamos llevar amor, confianza en el Señor, ¿cierto? Fe. Entonces, primera de Juan 4:18 nos dice que el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, Adán y Eva no tenían temor, y por eso no había vergüenza alguna en el matrimonio. Lo mismo hoy dentro de nuestro matrimonio, cuando el hombre y la mujer tienen fundada su casa, su hogar sobre la roca que es Jesucristo, creciendo en la fe en Él, no va a haber temor alguno ante las tormentas y las pruebas de la vida, ya sea que vengan entre el esposo y la esposa, por una enfermedad, por una crisis o por problemas con los hijos. Porque sabemos muy bien que Cristo es más que suficiente para ayudarnos en aquellos problemas. Tenemos total confianza en Él. Así es lo que tenía en el jardín del Edén Adán y Eva antes de la caída del pecado. No solamente tenían total amor, número uno, número dos, total confianza, número tres, tenían total comunión con Dios, eran transparentes con Dios. ¿Transparentes con quién? Con Dios. Eran claritos con Dios. Total comunión. No sabemos cuánto tiempo transcurrió desde el momento en que el hombre y la mujer fueron creados hasta el momento de la caída. Es posible que hubo un gran tiempo que pudieron vivir para poder reflejar el carácter de Dios en el jardín del Edén. Le digo que gobernara sobre la tierra, sobre los peces del mar y todo eso. Y vemos por allá en los Salmos en donde dice que colocó todo bajo sus pies, ¿verdad?
toda la naturaleza. O sea que es posible que tuvo algún tiempo el hombre, Adán y Eva, para vivir en la perfección que Dios le había dado antes de caer en el pecado. Entonces tenían que total comunión con Dios. Total comunión con Dios. ¿Qué nos dice la primera de Juan? Vamos allí, hermanos. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1. Y lo leemos desde el versículo 1. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, hablando del apóstol Juan, lo que hemos contemplado y palpado, nuestras manos tocante al verbo de vida, hablando de Cristo, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que vosotros tengáis ¿qué? Comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y luego dice el propósito de la carta en el versículo 4. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea ¿qué? Sea cumplido. Es cuando tenemos comunión con Dios en nuestros hogares, que el gozo de Dios es cumplido en nosotros. ¿Y qué dijo el salmista? Que el gozo de Dios es ¿qué? Es su fortaleza, porque es un fruto del Espíritu Santo. Y qué bueno es uno gozarse de la presencia del Señor en la vida matrimonial, así como lo tenían, ¿quién? Adán y Eva tenían perfecta comunión con Dios. Entonces, para que tengamos tener perfecta comunión con Dios, debemos de ser transparentes con Dios. Miren lo que dice el versículo 5 de Primera de Juan. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿Sí? Desde el jardín del Edén, Dios es luz y sigue siendo luz. Y no hay ningunas tinieblas en Él. Él es transparente, Él es santo, perfecto y justo. Y dice, si decimos como creyentes, si decimos que tenemos comunión con Él, decimos con nuestra boca, yo tengo comunión con Cristo, y andamos, está hablando del andar del creyente, en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Cuándo el creyente no practica la verdad? Cuando camina en tinieblas. Quiere decir cuando lo que dice con su boca no concuerda con lo que vive en su vida. No practica la verdad. ¿Qué tenía Adán y Eva en el jardín del Edén en Génesis 1 y 2 antes de la caída? Tenían perfecta comunión con Dios. Estaban desnudos y no se avergonzaban, eran transparentes con Dios. Como creyentes debemos de ser sensibles. Debemos de no ser hipócritas, de decir que tenemos comunión con Dios cuando en realidad nuestro caminar refleja tinieblas y no estamos practicando la verdad. Aquí no está hablando de la salvación, está hablando de la comunión con Cristo. ¿Sí? Jesús nunca cesa de tener comunión con nosotros. Si estamos caminando con Él, su gozo es cumplido en nosotros. Y crecemos en su amor y en su confianza, ¿verdad? Pero cuando no permanecemos con Él, ¿qué pasa? Su comunión se manifiesta a través de nosotros por medio del contristamiento del Espíritu Santo y nos disciplina porque somos hijos, ¿verdad? Somos hijos. Y Él castiga y azota a todo aquel que toma como hijo. Porque si no tuviéramos esa reprensión del Señor, entonces quiere decir que no somos hijos, sino bastardos y todavía no somos salvos. Y gloria a Dios por su reprensión. ¿Cuánto le dan? Le dicen al Señor, amén. Amén. Por eso nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, como dice la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y dice aquí la palabra de Dios, pero si andamos en la luz, o sea, si somos transparentes, si somos sensibles, pero si andamos en luz, en buena comunión con Dios, como Él está en luz, o sea que mi caminar tiene que reflejar
mi caminar horizontal con mis seres queridos, especialmente con mi esposa o si usted es su esposa, con su esposo, debe manifestar su relación vertical, comunión vertical con Cristo. ¿Sí? Y si su comunión vertical con Cristo es estable, entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Va a andar usted en luz. Su andar va a ¿qué? Su andar horizontal va a reflejar su posición vertical en ese momento, que está dependiendo por la fe ¿en quién? En Jesucristo. Y dice la palabra de Dios, tenemos comunión unos con otros. Lo que yo tengo comunión con Cristo diariamente como esposo, yo le puedo dar de Cristo a mi esposa. Y eso lo vamos a ver después del papel del hombre como cabeza, ¿cierto? Del hogar, así como Cristo cabeza de la iglesia. Y luego vamos a ver cómo la mujer como cuerpo representa a la iglesia, y así como la iglesia se sujeta a la cabeza que es Cristo voluntariamente, de igual manera ella entonces glorifica al Señor por medio de ¿qué? Por medio de la sujeción. Y eso lo vamos a ver más adelante, porque esa es la verdadera comunión que tenían Adán y Eva en el jardín del Edén antes de la caída. Su comunión vertical con Dios la reflejaban horizontalmente, teniendo total amor, número 1, total confianza, número 2, y total comunión con Dios, número 3. Caminaban con el Señor. Mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo 7. Dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. O sea, quiere decir, mi decir concuerda con mi caminar. Y dice allí, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Quiere decir, usted anda a la conciencia de ¿qué? A la conciencia y sensibilidad del Espíritu. No quiere decir que usted nunca más peque, sino que usted no deja que el pecado tenga dominio sobre usted. Porque mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Estamos mintiendo porque nuestra práctica no va a equivaler con nuestra ¿qué? Con nuestro decir. ¿Sí? ¿Y qué dice el versículo 9? Si confesamos nuestros pecados, así es como usted es transparente con su Padre Celestial. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiere decir que Él es fiel, el mismo que nos salvó de la pena del pecado, es el mismo que nos puede salvar del poder del pecado actual cuando confesamos. ¿Sí? Porque sabemos que hemos sido justificados y la salvación no se pierde, pero usted sí puede perder comunión con Cristo cuando no camina con Él. No es que Dios le dé la espalda a usted, porque Dios se contrista el Espíritu Santo cuando usted peca, pero también se goza cuando usted camina con Él por fe, ¿verdad? O sea que Dios siempre está dándonos la cara a nosotros. Él nunca le da la espalda a nadie. Somos nosotros quienes le damos la espalda a Él y tratamos de ignorarlo a Él. ¿Sí? Cuando no practicamos la verdad, cuando mentimos. Pero qué bueno que el Señor dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y luego dice el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En ese momento no está morando la palabra de Dios. En Juan capítulo 15 dice el Señor, que permaneced en mí y yo en vosotros. Así como nosotros, dice la palabra de Dios, Él es la vid y nosotros los pámpanos. Y Él dijo que apartados de mí no podéis hacer nada, dice la palabra de Dios. Pero también dice que si nosotros permanecemos en la vid, pedid todo lo que queréis y os será hecho. También hace la alusión de que el permanecer en la vid es permanecer en su palabra, permanecer en su comunión. ¿Para qué? Para que el gozo de Cristo permanezca en nosotros, se haga evidente. Acuérdese el propósito de la carta, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y necesitamos ese gozo constantemente en el matrimonio, ¿no es así?
Porque de allí es donde radica el poder del creyente, porque está confiando en su Salvador en medio de las adversidades de la vida. Vimos que tenía el primer matrimonio entonces en el jardín del Edén, tenía total amor. Segundo, tenía total confianza. Tercero, tenía total comunión con Dios. Por lo tanto, lo que tenemos con Dios, entonces nos lleva al número 4, tenían una verdadera comunión matrimonial. Muéstreme un hogar que tiene una verdadera comunión matrimonial en la palabra de Dios y yo le mostraré unas personas, tanto esposo como esposa, que tienen comunión diaria con Dios. Pero muéstreme a un matrimonio que no tienen comunión o algo en común entre ellos y mantienen en conflicto, y yo le mostraré a un par de creyentes, porque estamos hablando de matrimonio entre creyentes, que no tienen en ese momento comunión con el Señor, que están mintiéndose el uno al otro. ¿Por qué? Porque dicen que tienen comunión con Él, pero andan en tinieblas. ¿Sí? Y no están practicando la verdad, no se están amando como Dios les ha dicho que nos debemos de amar. ¿Verdad? Entonces, tenemos que saber cómo los hizo Dios para hacer esto posible, para que ellos puedan tener esta perfecta comunión en el jardín del Edén, para que tengamos ese punto de referencia, porque déjeme decirle una cosa, que tenía el hombre antes de caer en pecado, tenía perfecta justicia, tenían rectos, justos y santos, y no había vergüenza. Ellos reflejaban como un espejo la gloria de Dios, ¿cierto? Pero cuando el pecado entró, es como que ese espejo se rompió y el hombre ahora no refleja claramente la imagen y semejanza de Dios. No quiere decir que la perdió el totazo, pero ya hubo una división por el pecado, ¿verdad? Entró la muerte espiritual y la muerte física como consecuencia también. Hubo una separación con Dios. Sabemos que la imagen y semejanza continuó de alguna manera, porque vemos en Génesis capítulo 6, cuando el Señor iba a traer el diluvio, dice que el hombre, después del diluvio, instituyó el Señor con Noé que la pena de muerte. Y dijo que el que derramare sangre, su sangre se será demandada. Porque el hombre fue creado que a imagen y semejanza de Dios, y está de una manera genérica. Pero lo que tenemos que entender es que el hombre está totalmente depravado ahora, porque su moralidad es una moralidad perversa, una moralidad que se aleja de Dios cuando no tiene a Cristo. ¿Qué hicieron a Adán y Eva cuando cayeron en pecado? Esconderse, ¿verdad? Y desde entonces todo el mundo anda escondiéndose de Dios. Y cuando Dios los sorprende, ¿qué hicieron ellos? Trataron de cubrirse con hojas, trataron de justificarse por medio de las obras de la ley, pensando que las hojas podían cubrir su desnudez espiritual, pero no. El Señor le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y luego comenzaron a acusarse el uno al otro. Y empezó la primera pelea matrimonial. ¿Sí? Pero gloria a Dios, Dios los vistió con pieles, mostrando de entonces que era por el derramamiento de la sangre de ¿qué? De su propio Hijo Jesucristo, la simiente de la mujer, que vendría ¿qué? La salvación a la humanidad. ¿Cierto? La salvación por gracia. Entonces, para eso tenemos que mirar entonces nosotros para nuestro matrimonio, ¿cómo los hizo Dios para hacer esto posible? Primero los hizo como seres complementarios. Ese es nuestro punto de referencia, como seres complementarios. Por lo tanto, nosotros debemos entender que el matrimonio fue hecho para que el uno pueda vivir con el otro. El uno no puede ser sin el otro, y el otro no se puede decir yo me la puedo hacer sola sin ella, o viceversa, ¿verdad? Son seres complementarios. Génesis 2 del 18 al 20, vamos a mirar eso. Génesis 2 del 18 al 20. Es bueno tener este punto de referencia, hermanos, porque la misma meta que tenía el Señor cuando eran sin pecado es la misma meta que tiene ahora que tenemos nosotros a Cristo Jesús como Salvador. Si en el jardín del Edén Adán y Eva perdieron la gloria de Dios, ¿cierto? Y les entró la vergüenza, gloria a Dios, ahorita por medio de Cristo, Jesús nos ha dado ¿qué? El Espíritu Santo, ¿sí? Que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. La gloria de Dios ya ha sido nuevamente ¿qué? Restablecida con el hombre personalmente por la fe en Jesucristo. Por lo tanto, ahora pongamos atención, porque lo que tenía Dios como meta en el jardín del Edén, antes del pecado, ese es
nuestro ¿qué? Nuestra meta ahora. Los hizo como seres complementarios. Génesis 2 del 18 al 20. Dice la palabra de Dios así. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Se acuerda que le había traído los animales, pero que no se había encontrado ayuda idónea para él? Dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, ahí está, y los trajo a Adán para que viese cómo le había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, eso es su nombre. El poner un nombre era gobernar sobre el reino animal. Antes de la caída todos los animales se sujetaban a Adán, y él colocó a cada uno de los animales que Dios les trajo su nombre. Dice, y puso Adán el nombre a toda bestia, ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras ésta dormía, la tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Y cómo contestó Adán? Le dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y fue tomada del corazón, no fue tomada de la cabeza para que la mujer gobierne sobre el hombre, ni tampoco fue tomada de los pies como para que el hombre la pisotee y la someta a ella por la fuerza. La sacó del corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los hizo como seres complementarios, para que se amaran el uno al otro y se respetaran. Miren lo que dice la aplicación, y la vemos en Efesios 5 del 28 al 29. Efesios 5 del 28 al 29. Miren lo bonito de este matrimonio, ¿verdad? ¿De dónde fue sacada Eva? Fue sacada de la costilla de Adán. Eso también tiene un simbolismo en la iglesia. ¿De dónde salió la iglesia? Salió cuando el costado de Jesús fue perforado. ¿Sí? Todos aquellos que pusieron su fe en la muerte de Jesucristo por nuestros pecados y su resurrección, hemos tenido un ¿qué? Un nacimiento espiritual. Somos hijos de Dios. Lo mismo esa ilustración de la iglesia siendo como la esposa y la analogía, y el marido siendo como la cabeza del hogar, Jesucristo, se tipifica muy bien en Efesios capítulo 5. Efesios 5, 28 nos dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Así como Cristo amó a su iglesia y se dio a sí mismo por ella, que es el cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Sí? Y miren lo que dice el 29. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces, en el jardín del Edén, el hombre tomaba cuidado de su esposa. ¿Sí? Es más, la advertencia de no comer el árbol prohibido, del fruto prohibido, se le fue dada a Adán antes de que antes de que fuese creada Eva. Él era el líder espiritual. Y cuando veamos los roles del esposo y la esposa en la siguiente enseñanza, vamos a ver en detalle cuál es el rol de la mujer en el matrimonio, cuál es el rol del esposo y cuál es el rol de los hijos. Entonces, ¿cómo los hizo para hacer esto posible? Tener perfecta comunión en el Edén, perfecto amor y tener total confianza con Dios. Los hizo como seres complementarios. Segundo, los hizo sexualmente distintos. Biológicamente, el hombre siendo ¿qué? Masculino y la mujer siendo femenina. Cada uno con características físicas diferentes. El sexo bien determinado físicamente. ¿Por qué les digo eso? Porque obviamente Satanás desde un principio lo que quiso fue redefinir lo que Dios había dicho. Con que Dios ha dicho, les dijo a Eva, ¿verdad? Con que Dios ha dicho. ¿Y qué le dijo Eva? Eva le dijo que no podía comer del fruto prohibido porque el día que comiere ciertamente moriría. Claro que le añadió que ni lo tocare, ¿verdad? Sí lo podían tocar, lo que no podía era comer.
Pero ¿qué le dijo Satanás? No moriréis, sino que Dios sabe que el día que vosotros comáis de ese fruto, los ojos serán abiertos y ustedes podrán redefinir la realidad. Ustedes podrán redefinir lo que es bueno y sea malo. Ya no depende de lo que Dios dice. Y serán como Dios sabiendo el bien y el mal. Les prometió realmente que el hombre sería la medida de todas las cosas y ya no más Dios ni su palabra. Y déjenme decirle una cosa, hermanos. Para que su matrimonio vaya adelante, Dios tiene que ser la medida de todas las cosas con su palabra y no el hombre. Porque eso es satánico. Amén. Tenemos que tener nuestro matrimonio fundado sobre la roca que es Cristo Jesús por medio de la fe en Él. Eran sexualmente distintos, ¿cierto? Vemos en Génesis 1, 27 y 28 eso. Dice la palabra de Dios: y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahí están claramente definidos. El matrimonio homosexual es una redefinición en donde el hombre se coloca como el juez de todas las cosas y trata de redefinir y pervertir lo que Dios ha decretado claramente, que el hombre es un varón y la mujer es una hembra, porque así los creó Dios biológicamente. ¿Sí? Y dice allí: y los bendijo Dios. ¿Cómo bendice Dios al matrimonio? Solamente en la unión entre un hombre y una mujer. La sexualidad dentro del matrimonio es bendecida por Dios. ¿Sí? Dice 28, y los bendijo Dios. Dios no puede bendecir el matrimonio homosexual porque no existe. Ante los ojos de Dios no debe existir. Es más, el Señor una y otra vez condenó en Levíticos y en Romanos 1 la unión homosexual. Es más, trajo juicio en Sodoma y Gomorra por la unión homosexual. Es más, no nos debe aterrar que estamos en los últimos días, porque Jesús dijo que los últimos días serían como los días de Noé, que se dan en casamiento y la gente ignoraba, ¿verdad? Pero también nos dice que serían como los días de ¿qué? De Sodoma y Gomorra. Si usted ve, Lot era un gobernante y como gobierno habían declarado la unión homosexual como algo vigente, como algo que era bien. Cuando los gobiernos ya declaran de por sí y redefinen el matrimonio para tolerar el matrimonio homosexual, nos estamos poniendo en los últimos días, como dice el Señor Jesucristo, que serían con los días de Sodoma y Gomorra. Usted sabe cómo terminó Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Tremendo, ¿no? ¿Por qué Dios no puede bendecir esa clase de unión? Él dice que Él bendice a un hombre y una mujer en matrimonio. Todo lo que sea por fuera del matrimonio, unión sexual, es pervertir el matrimonio. Si vamos por el homosexualismo, es en contra de la naturaleza. Pero si nos vamos por la unión heterosexual entre un hombre y una mujer por fuera del matrimonio, se llama fornicación. O si es un hombre y una mujer, pero están casados y el hombre adultera, ¿verdad? Se une a una mujer que no es su esposa, o la esposa se une a un hombre que no es su esposo, comete adulterio. El Señor solamente bendice la unión entre un hombre y una mujer y les dijo: fructificar y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es tremendo que el Señor colocó dentro de su bendición que la unión entre un hombre y una mujer tenga como resultado la unión entre ellos dos, el formar una criatura. Quiere decir el multiplicarse, el tener hijos y procrear. ¿Qué hacen los países como China? Retiene ¿qué? La cantidad de hijos que las personas puedan tener. Estaban diciendo que solamente podían tener un solo hijo, ¿verdad? Por un tiempo. Hasta que alguien en el gobierno chino, quién sabe si cristiano sería, le digo al presidente: señor presidente, si continuamos así, esta economía va a durar solamente una generación próspera, pero la próxima generación no va a sostener a la cantidad de ancianos que hay. Porque si tenemos de un solo hijo, vamos a tener que un solo hijo tiene que proveer para mantener a dos padres ancianos. Todo lo que va en contra de lo que Dios ha bendecido, hermanos, va en contra de nuestra propia humanidad, va en contra de los principios de Dios. El tener hijos es una bendición de Dios y lo vamos a ver después, ¿verdad? Y les digo:
fructificar y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y vimos un vistazo de cómo será en ese reino milenial, cuando Jesús le mandaba a los peces que se metieran en la red, cuando Pedro y ellos no habían pescado nada, ¿verdad? En la hora en donde no se pesca nada, los peces obedecían a Jesús. De igual manera, antes de la caída de Edén, todos los animales se sujetaban a los pies del hombre. Ahora ya no, hermano, debido a la caída, ¿verdad? Pero así será en el reino milenial. Amén. El Señor también nos mostró montando en un pollino, ¿verdad? Que nadie lo había montado, salvaje. ¿Y por qué no relinchó y lo tiró y lo botó? Porque Él tenía dominio sobre la naturaleza. Amén. Así va a ser en el reino milenial. Eran sexualmente distintos. Levítico 20:13 nos habla acerca del homosexualismo. Vamos allí, Levítico 20:13. Levítico 20:13. ¿Hay solución para el homosexualismo? Sí, Jesucristo, hermano. Él también murió por los homosexuales, amén. Él los ama, pero Él detesta su pecado, así como detesta cualquier otro pecado, hermanos, ¿verdad? Pero hay pecados que destruyen más a las personas que otros, eso sí es verdad, hermano. ¿Sí? Y entre ellos el homosexualismo. Levítico 20. Vamos allí. En el versículo 13. Dice allí: si alguno se ayuntare o se juntare sexualmente con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Ahora acordémonos que eso era bajo la ley mosaica, que era para la nación de Israel. Así era como gobernaba la nación de Israel, porque lo quería hacer distintos ¿de quién? De las naciones gentiles, como Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Eso de la pena capital, hermanos, eso no se da ahora, porque nosotros, eso era una ley dada para la nación de Israel exclusivamente, ¿verdad? Además, la palabra de Dios nos dice claramente en el libro de Corintios, hablando de los homosexuales, los homicidas, que no pueden heredar el reino de los cielos, de los cuales erais algunos de vosotros, hablando de los creyentes. O sea que tenemos creyentes en la iglesia de Corinto que eran homosexuales, lesbianas o toda clase de perversidad, pero que habían venido a Cristo. Durante ese gobierno, el gobierno romano, no había ejecución para los homosexuales. O sea que las personas que están predicando de que los homosexuales deben de morir a piedra, de que están aplicando la palabra de Dios en una manera errada. Dios detesta la homosexualidad, no me malinterprete. Y muchas veces trae juicio sobre una nación como Sodoma y Gomorra, y el Señor nos está diciendo que es una señal de los últimos tiempos, en Mateo capítulo 24 y 25, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que no es un pecado que no pueda ser redimido. Por ese pecado también murió Cristo. Yo he visto homosexuales que se han convertido a Cristo. He visto lesbianas que se han convertido a Cristo. He tenido la oportunidad de llevar a algunos de ellos a Jesucristo. No hay pecado tan bajo y tan vil que el Señor Jesucristo no perdone. Él murió por todos nuestros pecados. Amén. Hay gracia sobre gracia. Ese es el Dios de amor que tenemos nosotros. También lo tenemos en Romanos 1, del 26 al 27. Mucha gente dice, pero eso era en el Antiguo Testamento, la nación de Israel. Pero ¿qué tal durante los tiempos de Pablo? En Romanos capítulo 1, los gentiles de ese tiempo, ¿verdad? Del Nuevo Testamento. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca del homosexualismo. Y va a ver que Dios no dice que lo quiere ejecutar a ellos personalmente o que deben de morir a piedra. No dice. ¿Por qué? Era solamente a la nación de Israel. ¿Se acuerdan de la mujer sorprendida en adulterio? De acuerdo a la ley mosaica israelí, la mujer debía morir a piedra. Pero bajo la ley romana no sé si era así, ¿verdad? La ley romana, eso, ¿qué no hacían, verdad? En los Corintios también, ¿qué no hacían? Permisible, ese era el estilo de vida. Ese es el estilo de vida ahora, hermanos. Miren lo que dice Romanos. Vamos a ver cómo el Señor actúa sobre los gentiles que deciden retener la justicia de Dios por medio de su justicia. Romanos capítulo 1 nos dice el versículo 26 y 27. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Quiere decir lesbianismo. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia,
unos con otros, homosexualismo, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, más claro para dónde, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen. En ningún momento Dios está diciendo aquí a la iglesia que debe de mandarlos a ellos a que los ejecuten, hermanos. Tenemos que saber aplicar la Biblia bien, amén. Eso era para la ley de Israel, ¿sí? Hoy en día Israel no tiene esa ley. No la tiene, hermanos. Hoy en día hay gente que es homosexual en el militar y, o sea, pagano también, ¿verdad? Por lo tanto, debemos de aplicar bien la palabra de Dios. Hebreos 13:4, vamos allí. Hebreos 13:4. Hebreos 13:4 nos dice la palabra de Dios: honroso sea el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros, ¿qué? Los juzgará Dios. Los juzgará Dios. Entonces, la santidad del matrimonio. ¿Cómo los hizo Dios para hacer esto posible? La comunión y toda la perfección que tenía en el Edén, los hizo como seres complementarios. Como creyentes, Dios nos hizo como seres complementarios, el hombre y la mujer, sexualmente distintos. El hombre tiene su rol, como lo vamos a ver después, y la mujer tiene su rol dentro del matrimonio. Y cuando el hombre quiere tomar el rol de la mujer, o el rol de la mujer lo toma el hombre, todo va mal en el matrimonio, hermanos, ¿sí? Porque luego vamos a ver cuál es el rol de cada uno. No se la pierda la enseñanza. Tercero, entonces, ¿cómo hizo esto posible el Señor en el jardín del Edén? No solamente los hizo como seres complementarios, sexualmente distintos, sino número 3, con roles diferentes, ¿cierto? Efesios 5, del 22 al 33, vamos a ver esos roles específicamente para la mujer. Y va a ver usted que primero empieza con el rol de ambos, verticalmente y personalmente con Dios. Y de acuerdo a cómo ellos se sujeten al Señor y se sometan al Señor voluntariamente, de esa manera no les va a costar llevar a cabo su rol horizontalmente el uno con el otro, tanto el esposo con su esposa como la esposa con su esposo, ¿cierto? Veamos Tito 2 del 3 al 5, por favor. Tito 2 del 3 al 5. Dice así: las ancianas asimismo sean reverentes, por ejemplo, en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea, ¿qué? Blasfemada. Y también usted lo ve en 1 de Pedro 3, del 1 al 2 y el versículo 7, y lo vamos a ver más en detalle cuando veamos los roles. También le habla al marido, que el marido debe amar a la esposa sacrificialmente, como Cristo amó ¿a quién? A su iglesia, y se dio a sí mismo por ella, ¿verdad? Quiere decir, la debe amar incondicionalmente. Y la mujer debe respetar al marido incondicionalmente. Y la mujer que respeta a su marido, dice la palabra de Dios. Y vamos a ver todo ese rol, y vamos a ver qué bonito es cuando incondicionalmente el hombre ama como Cristo le amó, y la mujer respeta a su esposo como usted respeta a Cristo, ¿verdad? Y como la iglesia se sujeta a Cristo. Es bien bonito ver eso, hermano, porque así es que Dios va a gobernar nuestros matrimonios de una manera exitosa. Y por último, hermanos, ¿cómo los hizo Dios para hacer esto posible en el jardín del Edén? Tener esta comunión perfecta, tener este amor perfecto y tener esta confianza que quita todo temor. Vimos número 1 que los hizo como seres complementarios, el uno dependiendo del otro, sexualmente distinto, con características físicas diferentes. La mujer que tiene su capacidad de ¿qué? De poder criar los hijos de una manera como el hombre jamás podrá tomar ese lugar. Pero también a la mujer como vaso más frágil y al hombre como un vaso más fuerte para poder proveer para su familia, ¿verdad? Pero también vemos como número 3 que lo hizo con roles diferentes. Vimos que el hombre entonces es para que ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, y la mujer es para que respete a su marido y se sujete a él, así como usted voluntariamente se sujeta al Señor Jesucristo. Y por último, con necesidades opuestas. ¿Cómo los hizo Dios para hacer esto posible en el jardín del Edén? Cada uno sabía la necesidad del otro. Adán estaba para velar por la necesidad de su esposa.
hasta que llegó la serpiente, ¿verdad? Ahí se descuidó él, porque el Señor lo había hecho para que él protegiera a él, a ella. ¿Sí? ¿Cuántos maridos hay, hermanos, creyentes, que descuidan su hogar, desprotegen a su esposa? Su esposa mantiene insegura porque eso del tipo gasta y no saben para dónde van económicamente. No tienen todavía una casa bien establecida, ¿cierto? El uno es tirando para aquí, el otro para allá. Y vamos a ver cómo eso se puede arreglar por medio de la gracia en Jesucristo. Y vamos a ver cómo el Señor nos hace sensibles a las necesidades del otro. En el jardín del Edén, Eva tenía sus roles. Y por lo tanto, ella sabía que había necesidades que tenía él, que ella debía de satisfacer y que para ella era un placer satisfacer esas necesidades. Y también vemos cómo Adán veía unas necesidades en su esposa y él sentía placer en satisfacer sus necesidades. Pero todo eso dependía ¿de quién? De su comunión con Dios. Su comunión con Dios. Vamos a orar. Y espero que esta introducción les haya a ustedes por lo menos abierto un poco los ojos para que en la próxima clase invite a personas, sean inconversos, sean creyentes, invítelos. Para que puedan saber cuál es el rol de la esposa y del esposo en el matrimonio. Y vamos a ir uno por uno. Y si Dios nos permite, podemos hacer preguntas y respuestas a lo último, ¿verdad? Esa va a ser la sección del domingo en la mañana. Y el domingo en la noche va a ser otra sección que vamos a hablar acerca de los hijos y cómo criarlos y cómo crecerlos. Y cómo restaurarlos. Tan importante, ¿verdad? Pongámonos de pie, vamos a orar al Señor Jesucristo. Padre Celestial, gracias. Gracias porque tú nos has dado por medio de tu palabra preciosísimas promesas para que andemos por ellas, Señor. Tu palabra dice en Colosenses que de la manera como recibimos a Cristo Jesús, así también debemos de andar en Él. Quiere decir transparentes, caminando por la fe en Él. Fuimos justificados por la fe de la pena del pecado, pero ahora en nuestra vida de santificación práctica debemos de caminar en la luz así como Él es luz. Ayúdanos a ser transparentes contigo, Señor, para que tu gozo sea cumplido en nuestra vida diariamente. Y para que tu deseo se haga a través de nosotros y podamos nosotros en realidad ser complementarios en el matrimonio el uno al otro, como así lo pusiste en el jardín del Edén como punto de referencia. También, Padre, que nos ayudes a ver muy bien que sexualmente somos distintos, que hay capacidades que el hombre puede hacer, de las cuales la mujer no debe estar tratando de hacer y viceversa. Que los roles deben de ser realmente los que tú has establecido para el hombre y para la mujer, como lo vamos a estudiar posteriormente, Señor. Número 3, que sabiendo estos roles diferentes, podamos entender entonces cuáles son nuestras necesidades como número 4. Que tenemos necesidades opuestas. Que cada uno puede sentir el placer de satisfacer las necesidades del otro cuando caminamos con Cristo. Porque a medida que su gozo está siendo cumplido en nosotros, su gozo es entonces el poder que nos da y nos habilita a nosotros para poder hacer la voluntad de Dios. Padre, vimos que nuestros matrimonios están fundados sobre Cristo desde el momento, así como fuimos cuando fuimos salvos verticalmente contigo, pusimos nuestra fe sobre la roca que es Cristo. Pero ahora ayúdanos a seguir continuando por la fe, confiando en ti, para que las adversidades, las lluvias de este mundo, las tribulaciones, los problemas que vengan a nuestros matrimonios, todos puedan ser vencidos por medio del poder de Jesucristo. Padre, bendice a cada matrimonio aquí en esta iglesia, Señor. Y te pido si hay una persona que todavía no ha conocido a Cristo como Salvador, todavía no está seguro o segura que va para el cielo, que hoy se dé cuenta que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito en esa cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Por qué? Porque Dios no envió al mundo a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. No hay pecado que Cristo no haya muerto. Todo pecado es perdonado. Y te pido, Padre, que
toda persona que ponga su confianza en Jesucristo se dé cuenta que para eso vino el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Para esto vino el Hijo del Hombre, para perdonar pecados. Él tuvo potestad dada del Padre para perdonar pecados. Y en su sangre tenemos redención y perdón, y en su resurrección tenemos la justificación y la aseguranza de la vida eterna. Te pido que si esa persona en este momento ponga su confianza y descanse sobre la obra completa y suficiente de Cristo, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es nosotros, pues es un don de Dios, un don gratuito, no por obras, para que nadie se gloríe. Padre, te pido que esa persona descanse en la redención en Cristo Jesús. Gracias, Padre, y te pido que nosotros como matrimonios crezcamos en el conocimiento de la gracia de Dios, en Cristo Jesús. Amén.